Buenas noches, bienvenidos una vez más a una edición de La Letra Colorada. Esta, posterior a una muy importante consulta popular que define el rumbo que el país quiere. Veamos entonces el detalle, la oportunidad que esta definición presenta para todos los profesionales, los emprendedores, los empresarios y sus oportunidades. Esta noche conversaremos acerca de la visión empresarial con respecto de un hecho tan contundente como la consulta popular y esperamos que sea de su provecho. A continuación voy con el contexto noticioso del programa de hoy. En Ecuador, la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa gana con 9 de 11 preguntas. Se quedan por fuera arbitraje internacional y contrato por horas y de plazo fijo. Así lo manifestó el pueblo ecuatoriano en las urnas, esa la jornada del 21 de abril. Vamos a ver en el análisis con el doctor Ortiz las oportunidades que esto le plantea al país. Mientras tanto, miles de personas se manifiestan en Colombia contra el presidente Gustavo Petro. El gobierno ha generado más problemas que soluciones. Manifestantes en distintas ciudades llevaban pancartas alusivas a la inseguridad y a la violencia de guerrillas y narcos en el campo. En Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga y otras capitales, los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia, camisetas blancas y un grito al unísono: ¡fuera Petro! Ya veremos cómo se maneja esta crisis. Una crisis que está tomando caracteres muy importantes en Colombia. La crisis energética es gravísima y la crisis de seguridad se está volviendo cada vez más grave porque se han reactivado inclusive células de los guerrilleros. En otros temas, pero siempre conectados a la realidad social, el Fondo Monetario Internacional ha publicado las proyecciones de crecimiento para América del Sur en 2024. Argentina con un decrecimiento del 2.8%, Bolivia con un 1.6%, Brasil un 2.2%, Chile 2.0%, Colombia un 1.1%, Ecuador un 0.1%, Paraguay un 3.8%, Uruguay 3.7%, Perú 2.5%, Venezuela 4%. Noticias no tan alentadoras para el crecimiento económico ecuatoriano. Por supuesto que no. Para que el Ecuador pueda crecer, generar empleo y pagar su deuda, necesita un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5% anual. Tarea muy difícil, pero en la cual todos los ecuatorianos tenemos que trabajar. Un desafío importante por confiar en nuestro país, en nuestra capacidad productiva y en nuestra competitividad. Muchos temas que abordamos continuamente aquí en La Letra Colorada. Con esto volvemos con nuestro invitado de hoy, el doctor Andrés Ortiz, jurista y columnista de diario El Universo. En Vito Te Veo, las tardes y noches son puro deporte. Información y entretenimiento 9 horas sin interrupción. La tromba total de la información continúa, donde los más grandes protagonistas comparten con ustedes. Con gran suceso, por cierto. Plena, la pepa, la efectiva, la única. 540 minutos sin parar. A las 13 horas, hincha amarillo. Todo sobre Barcelona Sporting Club. A las 14 horas, Emelec tu papá, con Luis Miguel Delgado. A las 15 horas, De por Vito. Todo el deporte nacional e internacional. A las 15 horas 30, recta final. El mundo de la hípica. Vito Te Veo, recta final, los espero. A las 16 horas 30, Fashion Planet, el único programa diario de moda del Ecuador. De lo mejor del mundo de la moda nacional e internacional. A las 17 horas, Full Farándula, entretenimiento nacional e internacional. ¿Qué tal, amigos de Vito Te Veo? Porque siempre innovamos. A las 18 horas, noticiero Última Hora Ecuador, segunda emisión. Trae la mejor información importante al instante. A las 19 horas, Iván Triviño con Ídolo TV. Los lunes, 20 horas, El Trío. Los martes, 20 horas, Letra Colorada con Juan José y María Sol Pons. Jueves, 20 horas, Josué Mendoza con Detrás del Personaje. A las 22 horas, Vera a su manera,
para cerrar la noche con toda la trayectoria, frontalidad y credibilidad que lo caracterizan. 9 horas, 540 minutos, una tromba de información sin parar, por Vito TV. Estamos ya con nuestro invitado del programa de hoy, de La Letra Colorada. Nos acompaña el doctor Andrés Ortiz. Él es columnista de Diario El Universo. Andrés, qué gusto estar contigo aquí en La Letra Colorada. Profesor José, un gusto estar aquí esta noche con ustedes para compartir y comentar pues, todo lo que ha venido aconteciendo en estas últimas horas respecto de la consulta popular y referéndum. Buenas noches, Andrés. Gracias por acompañarnos. Hemos concluido el proceso de la consulta popular. Ha habido un resultado muy claro, un resultado contundente a favor de los temas de seguridad y a favor de los temas de la lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional de la justicia. ¿Cómo afecta, cómo beneficia esto a la ciudadanía, al sector privado, al emprendedor? Es un gran mensaje de la ciudadanía. Yo pienso que el ciudadano ha sabido distinguir entre la crisis energética, sus preocupaciones propias del diario vivir, la falta de empleo, con el tema de la seguridad. Y eso es importante porque en la previa se tenía claro que muy pocas personas, en menos del 40%, estaba informado sobre el contenido de las preguntas. Pero si uno analiza hasta el día de hoy los resultados que ya están bastante avanzados, podemos notar que hay diferencias, 74, 65, 61. Es decir, la gente se ha sentado con la papeleta y ha escogido las preguntas. Claramente hay una respuesta a favor de la seguridad, del incremento de penas, etcétera, del fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana. Y eso abona a una tranquilidad del sector empresarial, del sector emprendedor. La gente quiere seguridad, la gente quiere certeza, la gente quiere paz. Y creo que la respuesta frente a eso ha sido contundente. Y eso, para mí, denota que la ciudadanía está en busca de herramientas jurídicas que permita dotar al escenario empresarial y al escenario familiar también, que hay empresas de economía familiar, de esa tranquilidad que era necesaria encontrar en una consulta popular, y pienso que se ha conseguido. Andrés, si bien el tema de seguridad nos conecta a todos, desde varios sectores y estamentos de la sociedad, todos conectamos con eso. Dentro de una de las preguntas estaba el tema de la calificación de los jueces, de las competencias para los temas constitucionales. ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie? Porque es algo que a priori es una pregunta difícil de comprender. ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie y cuánto tiempo puede tomar en implementarse? Esta es una pregunta también muy interesante de ver la respuesta final en la votación. Porque es una pregunta para mí quizá una de las más altas de componente técnico-jurídico que no necesariamente las personas iban a entender. ¿Cómo es esto de que a mí me mandas a votar para que hayan jueces especializados en primera y segunda instancia en materia constitucional? ¿Qué me beneficia o qué me perjudica? Y claramente la ciudadanía creo que sí entendió que estas acciones de garantías como el habeas corpus o el habeas data o la acción de protección no pueden ser manejadas por cualquier juez. O sea, no puede ser que un juez de la niñez, un juez de laboral, un juez de inquilinato entre a conocer garantías jurisdiccionales, porque, por ejemplo, yo en mi caso, si yo mañana me meto a ser juez del Tribunal Contencioso Administrativo, me meto a ser un juez comercial, mercantil, yo me metí a ser juez mercantil, no ser juez constitucional. ¿Por qué me mandas a mí obligadamente a resolver temas constitucionales cuando mi experticia es mercantil o laboral o de inquilinato? Entonces, ¿en qué nos va a beneficiar o perjudicar? Primero, esta es una de las reformas que tiene más periodo de tiempo de ponerse en marcha. El Consejo de la Judicatura tiene un año para escoger a los nuevos jueces de primero y segundo nivel. Para mí esto es una pregunta que tiene una preocupación, y es que va a aumentar increíblemente la plantilla de la función judicial, porque vas a contratar nuevos jueces, nuevos secretarios, nuevos amanuenses. Cuando dices increíblemente, ¿en qué porcentaje? O sea, ¿cuánto más? La consulta no lo dice, pero solamente en Guayas, ¿cuántos jueces constitucionales necesitarías? Porque es tal la cantidad de garantías jurisdiccionales que se presentan, que como se sortea a todos los jueces, pueden haber centenas
de juicios semanales. Medidas cautelares, habeas corpus, habeas data. ¿Esto pudiese producir quizá un congestionamiento en la resolución de estas causas? Una de las preocupaciones. Por eso se van a tomar un año para ver, para implementar, para hacer testeos, para saber la real necesidad en cada cantón, en cada provincia, porque esto no puede ser que salga fruto del azar o que se inventen, no, necesitamos 20 cuando se necesitan 50. Entonces aquí va a tener que armarse un presupuesto diferenciado. Esto es una pregunta que si bien el país la demandaba, porque estábamos viendo jueces de Yaguachi que resolvían temas de Quinindé, claro, o temas de Lagartococha resueltos en Daule. Entonces, o el famoso juez de Manglar Alto. El famoso juez de Manglar Alto que resolvía acciones de protección de personas que estaban detenidas en la Tacunga. Entonces, era necesario que hayan jueces especializados. Y otra de los que dice las cosas en los anexos que son necesarias resaltar es que van a haber sanciones administrativas y penales para aquellos jueces que asuman la competencia siendo absolutamente incompetentes. Entonces, yo creo que esto va a dotar de certeza al empresariado, porque también hay la preocupación de que se lesionen derechos de terceros por jueces venales, ¿no? Por jueces inmorales. Y eso, el dotar de seguridad jurídica, dotar de certeza jurídica en el diario vivir, ayuda a mejorar la confianza incluso de los inversionistas extranjeros que quieren ver que un país tenga certeza jurídica y no que hayan jueces que regalan garantías jurisdiccionales. Entonces yo creo que va a ayudar mucho durante este año el dar esa fuerza, esa confianza hacia la ciudadanía para que trate nuevamente de creer en su justicia, que es algo fundamental en un país, que tú creas que haya certeza jurídica y seguridad jurídica a través de los jueces. En esa misma línea de la certeza jurídica y seguridad jurídica, también hubo una pregunta muy crítica que es el tema de la extinción de dominio. En esa pregunta, y el resultado de esa pregunta te lleva también a proteger, primero la lucha contra la corrupción o a fortalecer, pero también se tiene que proteger el debido proceso. ¿Cómo queda el tema del debido proceso y de sentencias ejecutoriadas? Ese es un tema que, si bien acierto ha ganado y ha ganado de manera clara, diáfana, casi el 70%, es una de las preguntas que más porcentaje ha tenido, es justamente el anexo no nos dice simplificación de la ley de extinción de dominio, pero esa simplificación no puede evitar el debido proceso. Claro. Entonces aquí viene la pregunta, ¿se necesita o no se necesita sentencia ejecutoriada en última y definitiva instancia para que una persona pierda la propiedad de su bien y el bien pase a poder del Estado? Entonces, ayer que escuchaba una entrevista en Radio Centro, decían, un diputado, Jonathan Parra, que es del oficialismo, decía que claramente para él no se necesita sentencia, que esto es en otros países del mundo, la propiedad debe pasar inmediatamente a favor del Estado cuando se inician este tipo de investigaciones penales y criminales. Yo creo que ahí va a haber un problema en la Asamblea, porque esto tiene que resolverse en 60 días en la Asamblea, luego del proyecto de ley que el presidente de la República, y eso lo que queremos evitar es justamente la falta de seguridad jurídica, la falta de certeza jurídica. Claro, la determinación de la culpabilidad es fundamental en una ley como esta. Debería ser fundamental, porque resulta mañana que después de 80 años, un bien que yo he heredado de mi bisabuelo, resulta que mi bisabuelo, como esto aparentemente no tiene límite en el tiempo, resulta que esa propiedad o esa empresa o ese negocio, resulta que, entre comillas, fue producto de una actividad ilícita que puede ser, como tampoco no puede ser. Entonces, resulta que anda a sacar pues, papeles de hace 80 años cuando la ley te obliga a guardar los 7. Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo con alegría, en el sentido que finalmente una ley de extinción de dominio va a tomar fuerza y las autoridades van a poder apreender bienes que están o fueron producto de la actividad ilícita o de la delincuencia organizada, pero para mí, como abogado y como asesor jurídico de empresas, no puedo permitir que haya una ligereza al momento de elaborar una ley que deje en indefensión a la ciudadanía. En esa misma línea del fortalecimiento institucional hubieron dos preguntas que fueron negativas: el arbitraje y la modalidad laboral del contrato y de la contratación por hora y de a tiempo, plazo fijo. Es una realidad. Sin embargo, esto, en el caso del contrato por hora, se da de todas maneras. Hay otras modalidades dentro del Código de Trabajo actual que los emprendedores, empresarios deberían revisar para poder generar empleo con formalidad.
Y en el caso del arbitraje, tenemos un tratado de libre comercio con China que se ha firmado igual y que está en marcha con la misma restricción constitucional sobre los arbitrajes. ¿Qué opina usted al respecto? Es una lástima que haya sucedido esto, más que todo en el contrato por horas. Lo del arbitraje era una pregunta muy densa, era una pregunta que no se terminaba de entender. Muy lejana quizás, ¿no? Muy lejana a la ciudadanía, muy elevada a los altares de los empresarios, de los tratados bilaterales de inversión, de los grandes negocios. Pero muy necesaria también. Necesaria, sin duda, desde el punto de vista de la atracción de inversiones, pero sin duda muy lejana a las personas de a pie. Entonces, ahí yo creo que lo que hubo es una reacción clara frente a una pregunta que no les interesaba a la ciudadanía, creo yo. Y la de la contratación por horas, tenemos que ver que hay un pueblo muy perspicaz. Yo digo, más allá de las campañas que hubo en contra de esta pregunta, nosotros debemos recordar que en la ley Trolle del año 2000 se creó la contratación por horas. Esta contratación por horas además estaba limitada a cierto número de trabajadores. No es que esta modalidad no ha existido en el Ecuador. Ciertamente fue mal utilizada, hay que decirlo, y las personas que quizás fueron contratadas en aquella época y sintieron el tema de la contratación por horas, yo creo que no fue suficientemente bien explicada, porque quedó claro en la ley que no se podía hacer lo que sucedió alguna vez en el pasado, que era que tú podías despedir a alguien y contratarlo por horas. Claramente la ley estableció, o esta reforma planteaba, que solamente era para contratación de personas que no tenían trabajo y que no se podía ganar menos del salario básico unificado proporcionalmente en cuanto a horas. Y con todos los beneficios sociales. Y con todos los beneficios sociales, incluido vacaciones, 13º, 14º y afiliación al seguro. Pero hoy en el Ecuador existen varias modalidades. Una de ellas es la contratación a tiempo parcial o la jornada parcial. Es decir, yo puedo contratar a una persona por 4 horas, por 6 horas, por 7 horas, por 3 horas. Es decir, la contratación a tiempo jornada parcial existe. Así que con afiliación al Seguro Social y proporcional en 13º, 14º y vacaciones, es decir, es una manera casi de trabajo por horas, es decir, sí hay que asesorarse bien con sus abogados laborales, porque sí existen modalidades. El contrato por tiempo eventual es una contratación un poco cara, porque no puede ser más de 6 meses al año, y es justamente frente a una eventualidad que hay un crecimiento de los negocios de tu empresa, cuesta dinero, sin duda. Pero hay una salida de que tú puedes contratar a alguien temporalmente, como su propio nombre lo indica, eventual. La ley de contratación ahora creada por el presidente Lasso de menores de 25 años también, y ahora con el presidente Noboa, que se pueden afiliar a un valor realmente bajo. Es decir, hay modalidades que pueden sustituir a la contratación por horas. Es cuestión de asesorarse bien, porque no es que no hay caminos. Este era un camino adicional, para mí necesario, el contrato a plazo fijo, dadas las circunstancias que está viviendo el Ecuador, contratar solamente con un periodo de prueba de 3 meses y después que se vuelva a plazo indefinido. Si bien es cierto, le da certeza al trabajador, es un problema para el empresario, porque se puede llenar de trabajadores y mañana, ante las situaciones de inestabilidad que se viven en el mundo, no solamente en el Ecuador, y además en el Ecuador, frente a una crisis energética, la contratación por horas hubiera resultado ideal para ir midiendo, porque si ese trabajador por horas termina siendo eficiente, ¿qué va a estar pasando? Se lo va a contratar de manera indefinida. Pero esa camisa de fuerzas que le ponen al empresario o al emprendedor, de que pasados los 3 meses tiene que meterlo a la plantilla, y que si lo despide tiene que pagarle 3 sueldos, 3.25 sueldos más el desahucio, hace que esa inflexibilidad laboral hace que finalmente el empresario busque tratar de evitar en lo posible de llenarse de trabajadores, pero cuando tiene que crecer, tiene que hacerlo. Ahora, sobre esa misma temática, en el gobierno de Lenín Moreno hubo la ley emergente y el contrato de emergente, que era un primo hermano del plazo fijo, solo se llamaba distinto. Tenía una vigencia específica en la ley, pero hasta no ser derogada, el contrato seguía siendo una alternativa de contratación. Entiendo que esa ley ya fue derogada y por tanto ese tipo de contrato ya no es una opción. ¿Es correcto? Es correcto, era una opción. Puedo decirlo que yo lo utilicé. La verdad es que me fue muy bien. Por cierto, esas personas igual siguen trabajando ahora en mi oficina a tiempo indefinido, pero digo, fue una opción que se tomó inteligentemente. Le cambió la frase, ¿no? En vez de contratación a plazo fijo, esta contratación de emergencia. Contra el contrato emergente, que se llamaba así popularmente. Y esto pasó porque estábamos viviendo una crisis
que creo que es una crisis que, si bien no era una pandemia, estamos viviendo una crisis como Ecuador, un país endeudado, un país con una crisis energética, un país con una baja producción petrolera, es decir, con un problema serio en el sector camaronero. Es decir, tenemos claro que ahorita, increíblemente, el rubro que más ingresos con relación al Producto Interno Bruto ha sido la remesa de divisas, que alcanzan más de los 5.000 millones de dólares el año pasado, lo cual habla a las claras que el país no está atravesando un buen momento económicamente, y para mí sí iba a ser un bálsamo para el sector empresarial la contratación por horas. Pero bueno. Sin embargo, la población decide que no quiere contratar por horas, pero que sí quiere, en lo que sí estamos todos de acuerdo, un gran porcentaje, porque si digamos que haces una media de la votación más alta a la más baja, esta consulta popular gana con un 65%, más o menos, ¿no? Sí. En las preguntas positivas, solo esas dos, no, chao. Esto implica, la mamá de las preguntas, como yo le llamo, que la fuerza militar va a acompañar a la Policía Nacional volviendo al tema de seguridad, en el tema de la gestión de la seguridad en la calle. Es decir, vamos a tener que acostumbrarnos a verlos por más tiempo. Si bien esto es por 180 días, que se extienden por 30 más, no significa que el militar va a estar en la calle. ¿Cómo crees que esto afecta el ambiente de negocios y nuestra imagen internacional? Una parte de la población entendió que esto era necesario, que para su tranquilidad las personas que viven en barrios urbanos marginales, en sectores en donde el acceso del transporte público es difícil, en donde llegar a su plaza de trabajo también se vuelve una tortura porque tiene que utilizar medios alternativos de transporte, entendieron claramente que la presencia militar en las calles les ayuda a darles tranquilidad. El hecho de llevar a sus hijos a las escuelas y que puedan sentir la presencia no solamente policial y militar, yo creo que esa es la respuesta clara a esa pregunta que recibió la mayor cantidad de votación. Ahí uno puede entender que la gente cree que es necesaria la colaboración permanente, conjunta entre policía y Fuerzas Armadas. Pero claro, a nivel internacional, entender que los militares van a estar 210 días en las calles patrullando, cuando su labor genuina es la protección externa, no interna del país, porque su preparación y su entrenamiento es para otro tipo de cosas, no para combatir la delincuencia organizada, sí puede generar cierto ruido, ¿no? Sí puede generar ciertas preocupaciones, porque es tener un Estado permanentemente militarizado. Pero hay que decir también que el Ecuador ya está declarado en conflicto armado interno. Ecuador está en guerra interna contra el narcoterrorismo. Y obviamente, te termino, justamente por eso es que el gobierno, ante esta situación, deriva o deviene lógico que los militares estén más tiempo en la calle cuando ya está hecha la declaración de guerra de conflicto armado interno. Entonces, yo creo que el pueblo intuitivamente lo entendió y lo ha comprendido en su real dimensión, pero claro, hay que decirlo, la Asamblea tiene 200 días para implementar las reformas. No crean que esto es que el presidente dicte un decreto, pasa por un control formal y material del decreto ejecutivo. Esto va a pasar por la Corte Constitucional y luego la Asamblea tiene 200 días para elaborar el proyecto de ley. No crean que aquí los militares van a salir a la calle a hacer lo que les dé la gana. Tienen reglas de derechos humanos con conflictos armados internos. O sea, tienen normas. Hay todo un proceso. Y que, digamos, la opinión pública, la ciudadanía va a acompañar en esa ejecución. Tenemos que acompañar. Obviamente, tener una mirada cercana a lo que esto sucede, para que justamente este clamor ciudadano por aumentar la seguridad, el resguardo en la calle, se dé correctamente. Y evitar los abusos también, porque pueden haber abusos de las fuerzas policiales o militares, y eso hay que condenarlo, y siempre lo condenaremos, ¿no? Y también decir que desde el punto de vista de la visión internacional del problema, esto puede ser visto o puede ser vendido como un manejo de crisis. Un manejo de crisis que está en vías de ser solucionado, que no es un Estado abandonado. Andrés, este programa se trata de la letra colorada, de ver la letra chiquita, de ver el detalle, en cómo el profesional, el emprendedor, el empresario evalúa la situación y ve las oportunidades que se presentan. Tenemos una resolución del país ya tomada el domingo 21, una posición clara sobre lo que el país quiere. ¿A dónde están dentro de esa definición del país, en su opinión como jurista y analista, de las oportunidades que el ciudadano tiene que ver
que este nuevo escenario presenta? Lo primero es analizar y contratar a un abogado laboralista para que lo ayude a entender que existen figuras en el derecho laboral que sí lo pueden ayudar al emprendedor. Hay figuras nuevas. El Código del Trabajo, si bien es cierto, es un código que tiene más de 80 años, desde 1938 está vigente con sus respectivas reformas, pero es un código anticuado. Es un código, ya se pueden imaginar, con una visión muy apegada hacia la protección al trabajador. No digo que esté mal, pero el mundo ha cambiado, la dinámica mundial ha cambiado a nivel de la contratación. Es paradójico, ¿no?, que muchos ecuatorianos hoy cruzan el Darién exponiendo su vida para ir a trabajar por hora en los Estados Unidos. O en Canadá. Y aquí le decimos que no. O en México, ¿no? Claro que me van a decir que se gana 4, 5, 6 veces más. Sí, pero vas a trabajar por horas y probablemente en la informalidad y probablemente como inmigrante ilegal. Y es arriesgado el pellejo. Y además, entonces, primera recomendación eso, ¿no? Que hay figuras laborales que bien manejadas pueden ayudar a regularizar su plantilla y a no asumir tantos riesgos frente a una eventual situación. Segundo, apostarle a la inversión. Yo creo que en el momento que ya tenemos un país que ha pasado una consulta popular, que la tensión que existía en el medio comienza a diluirse. Claro, la gente estaba expectante de los resultados. Ya vemos que los resultados van a favor de la seguridad, van a favor de la persecución de los delincuentes. Yo creo que eso ayuda a que la ciudadanía y al empresariado le da tranquilidad para animarse a seguir invirtiendo, a seguir creyendo en el Ecuador. Mis votos para que así sea. Yo creo que desde esta tribuna es importante decirle al empresariado que siga confiando en este país, que yo pienso que esta consulta va a robustecer al gobierno, no tanto por el resultado, sino porque el gobierno va a comenzarse a preocupar de las cosas importantes, solución de la crisis energética. Creo que todos los ecuatorianos ahorita estamos buscando es que se solucione esto, porque ya se pueden imaginar, si nosotros que estamos en nuestras casas nos incomoda, imagínense lo que es para un empresario o para un industrial más que todo, tener 4, 6, 8 horas apagada su maquinaria. Entonces, confianza, que crean en sus proyectos y que se animen a seguir impulsando la creación y la generación de empleo, que es lo que tanto necesita el Ecuador hoy en día. Muchísimas gracias, Andrés. A ustedes por la invitación. Grandes consejos. Esperamos ustedes en su casa, en su oficina, en su carro, donde esté viendo usted este programa, haya aprovechado los consejos, llame a su abogado, mire las distintas formas de contratación y asesórese. Con esto volvemos con el segmento de conclusiones. Vito TVO inicia una nueva era que cambiará la forma en que disfrutas la televisión y la información con su nueva plataforma. Vito TVO y Claro se unen en alianza para entregarle a todo el Ecuador y el mundo contenido e información con inmediatez y veracidad. Todo eso y más lo puedes encontrar en nuestra nueva plataforma actualizada. Hemos actualizado nuestras páginas web para ofrecerte una experiencia completamente renovada. Porque siempre innovamos. Con más contenido, con más información interactiva en www.vitotveo.com. Desde noticias de última hora hasta coberturas en vivo de los eventos más importantes del país y el mundo en www.ultimahorasc.com. Mantente al tanto de las noticias más relevantes del entretenimiento. Porque Full Farándula te trae la información más picante en todas sus plataformas. Nuestro equipo de reporteros está siempre al acecho trayéndote la información más fresca y picante en www.fullfarándula.com. En Instagram, Facebook, YouTube y ahora también en su página web renovada. Una amplia variedad de deportes para que encuentres siempre algo que te apasione, sea baloncesto, tenis, deportes extremos y sobre todo fútbol. Nuestra plataforma te ofrecerá una manera única de vivir todas nuestras coberturas nacionales e internacionales. Estar informado al día y en tiempo real es posible junto a www.deporvito.com. Para los fanáticos de Barcelona, El ídolo del Ecuador. www.hinchaamarillo.com, el ídolo del astillero. Bienvenidos a la nueva página web de Hincha Amarillo, donde encontrarás toda la información de Copa Ecuador, Copa Libertadores y Liga Pro, además de toda la plataforma, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook y cuenta de YouTube. ¡Pilas! Y Emelec, www.azuleléctricoes.com.
El Ballet Azul. Te ofrecemos una cobertura exclusiva que te acercará más que nunca a tu equipo favorito. Cada gol, cada momento de gloria. Prepárate para una experiencia que cambiará tu forma de ver el mundo del entretenimiento. Disfruta de toda la programación de Vito TVO. Vito TVO, tu plataforma digital. Estamos de regreso con nuestro segmento de conclusiones de la Letra Colorada. Quiero destacar la motivación, el llamado de nuestro invitado Andrés Ortiz a invertir, a confiar en este país que ha dado un voto importante a favor de la seguridad y la mejora de las condiciones en nuestro clima de negocios. Es importante destacar que se ha concluido un proceso de una consulta popular que se ha llevado a cabo en paz, que la ciudadanía ha demostrado su capacidad de razonamiento y ha votado por lo que cree. Cree en la seguridad y quiere seguridad institucional. Y eso es algo que tenemos que aprender a aprovecharlo como la oportunidad que se presenta en el país. Con esto agradecemos su sintonía esta noche. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales @laletracolorada en Instagram, en TikTok y en YouTube, donde probablemente nos está viendo. Suscríbase y ponga la notificación para tener más contenido de valor. Esperamos que toda esta información le procure a usted mejores decisiones. Muy buenas noches y muchas gracias.